Bien, en este vídeo vamos a tratar la tercera gran parte de la crítica de razón pura, que es la dialéctica trascendental, pero como introducción vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo anterior. El giro copernicano de Kant implica que no podemos conocer las cosas tal y como son en sí mismas, dado que los objetos que conocemos, los objetos de nuestro conocimiento, están determinados por el sujeto, que impone ciertas condiciones. Esas condiciones que impone el sujeto se refieren en primer lugar a la sensibilidad. Desde la sensibilidad se imponen como condiciones las intuiciones puras del espacio y el tiempo, que son el fundamento a priori, es decir, fundamento que está presente en el sujeto con independencia de la experiencia, de las matemáticas, el tiempo de la aritmética y el espacio de la geometría. Los juicios sintéticos a priori en la matemática son posibles porque se apoyan en estas intuiciones puras del espacio y el tiempo. Por otra parte, el entendimiento aporta al conocimiento los conceptos puros, que Kant llama categorías. Hay 12 categorías, aunque nosotros hemos estudiado con profundidad solo las categorías de substancia y de causalidad. Estas categorías son conceptos puros que sirven para organizar, para, para configurar y determinar la experiencia. Es decir, se refieren y solo tienen sentido si las usamos para entender, nunca mejor dicho, los fenómenos que se nos presentan en la sensibilidad. Precisamente, como podemos aplicar esas categorías a priori a todos los fenómenos, podemos justificar lo que llama Kant los principios puros del entendimiento, que serían los principios de la física. Por ejemplo, el principio de causalidad o también el principio de conservación de la materia, que podríamos, como en algún sitio hemos comentado. Así pues, los juicios sintéticos a priori de la física, en la medida en que son afirmaciones que hacemos sobre todos los posibles objetos de la experiencia y lo hacemos de una forma universal y necesaria, se basan precisamente en esas categorías del entendimiento aplicadas al tiempo, concretamente como condición de todos los fenómenos posibles. Bien, además, todo conocimiento supone una síntesis entre la sensibilidad y el entendimiento. La sensibilidad sin el entendimiento es ciega, dice Kant, y el entendimiento, los conceptos sin intuiciones, sin la sensibilidad, están vacíos. Así que solo podemos hablar de conocimiento en la medida, o concepto objetivo, de objetos empíricos, en la medida en que unos conceptos se refieren a una sensación que es dada por la sensibilidad. Si falla uno de los dos, no habrá conocimiento. Precisamente, ese es uno de los problemas que se van a tratar en la parte de la dialéctica trascendental. La metafísica, que sería la disciplina relacionada con esta parte de la crítica de la razón pura, pretende precisamente eso, pretende conocer la realidad a partir de conceptos puros que no pueden ser referidos en absoluto a la experiencia. Eso ya quedó demostrado en el prólogo que por el giro copernicano es imposible. A priori solo podemos conocer las condiciones que el sujeto impone a la experiencia, pero en la dialéctica trascendental Kant hace una argumentación más desarrollada. Pongo como ilustración de este análisis esta figura de Escher, son una de las famosas figuras imposibles, las que aparentemente, si uno hace una mirada, o sea, uno lo mira sin más detenimiento, mayor detenimiento, pues no ve nada raro. Pero en cuanto empieza uno a analizar, se da cuenta de que ha sufrido un engaño, una ilusión, y ha creído posible lo que en realidad en el análisis pormenorizado se ve que no tiene ningún sentido. Por ejemplo, este cruce de columnas, esta escalera que empieza aquí pero luego parece ir hacia afuera, aunque empieza adentro. Y, en fin, hay otras figuras semejantes de escaleras que parecen subir y bajar al mismo tiempo, etcétera. Es decir, hay aquí algo imposible, una contradicción, pero que en un primer momento, ilusionados, ¿verdad? Víctimas de una ilusión, no percibimos. Bien, esto es lo que le ocurre a la razón cuando no está sometida a una crítica, que da por buenas determinados principios, determinados conocimientos, que en realidad no lo son, pero es en sí, pero la razón está siendo víctima de una ilusión. La dialéctica trascendental buscará deshacer esa ilusión, precisamente. Si hablamos primero de la función de la razón, podemos seguir el texto de Kant porque es especialmente claro
y es muy preciso. Dice Kant que si el entendimiento es la facultad de la unidad de los fenómenos mediante reglas, la razón es la facultad de la unidad de las reglas del entendimiento bajo principios. Bien, sin entrar demasiado profundamente en lo que significa esto, nos quedamos con la siguiente idea. Es que la razón tiene que ver con los principios, con los principios que dan fundamento o que unifican el conocimiento que procede del entendimiento. Hemos dicho que el conocimiento que procede del entendimiento es la física, ¿verdad? Tiene que ver con la física, conocimiento de objetos, concepto objetivo. El entendimiento produce conocimiento cuando es capaz de referir sus categorías, los conceptos, a un fenómeno. Cuando el entendimiento juzga o aplica conceptos o piensa fenómenos que le son dados por la sensibilidad. Bien, pues la razón tiene que ver con unificar todo eso. El resultado de ese matrimonio entre la sensibilidad y el entendimiento es una serie de objetos relacionados entre sí que la razón, que por sí mismos pues carecen de unidad. Y la razón buscará unificarlos. Eso es lo que de momento lo que nos quedamos ahí. La razón tiene que ver con la búsqueda de los principios que darán fundamento, que fundamentarán el conocimiento del entendimiento. Dice, la razón nunca se refiere pues directamente a la experiencia o a algún objeto. Eso es otra idea importante. La razón no tiene conexión con los fenómenos. El entendimiento sí. El entendimiento vimos cómo las categorías sirven para determinar a priori los fenómenos. Es decir, a priori yo ya determino los fenómenos como sustancias o características o atributos de una sustancia, o a priori determino los fenómenos como causas o como efectos. Es decir, a priori yo ya estoy predispuesto a interpretar cualquier fenómeno bajo esos conceptos. Sin embargo, la razón no puede referirse, no se refiere a ningún fenómeno, sino que la razón se refiere directamente al entendimiento, pero no carece de esa conexión con la sensibilidad. Esto lo veremos luego con mayor detalle. Dice, entonces se refiere directamente nunca se refiere a la experiencia o a algún objeto, sino al entendimiento, a fin de dar unidad a priori, mediante conceptos, a los diversos conocimientos de este. Es decir, que la razón busca unificar esos ámbitos de experiencia. La razón busca unificar la experiencia, pero no tiene que ver directamente con la experiencia. De tal unidad puede llamarse unidad de la razón, y es de índole totalmente distinta a la que es capaz de producir el entendimiento. Bien. La razón intenta reducir la enorme variedad del conocimiento del entendimiento al menor número de principios, con el fin de producir la suprema unidad de los mismos. Esta idea es importante. Es decir, el entendimiento nos presenta un mundo de objetos empíricos que, insisto, una vez, no es el mundo empírico, no es el mundo de los objetos en sí, sino el mundo ya condicionado por el entendimiento y la sensibilidad, y que lo que muestra es una serie de condiciones. Entonces, esas series de condiciones que nos presentan los objetos empíricos, ya sea en la experiencia interna, vemos que unas sensaciones preceden a otras y esas a otras, o en la experiencia externa, donde vemos los objetos seguirse unos a otros y causarse unos a otros sin que haya aparentemente un principio ni un final a toda esa serie, digo que la razón entonces trata de reducir todo ese conocimiento a los mínimos principios. La razón es una facultad que se siente insatisfecha con toda esa variedad y busca encontrar un principio incondicionado, un principio que explique definitivamente toda esa multiplicidad. Es decir, que si esto nos recuerda precisamente pues cómo los presocráticos buscaban ese arjé, ese elemento originario que explicara ya toda la realidad. Como Platón pretendía explicar toda la realidad a partir de la idea de bien, que funcionaba como principio supremo de todo. O como Descartes sitúa a Dios como causa y principio de todo lo que pueda existir. En ese sentido, esos intentos de encontrar el principio último de la realidad son intentos frustrados, hay que decir, de la razón. Porque la razón es la facultad precisamente que intenta reducir toda la variedad de lo que existe a la mínima cantidad de principios, a partir de los cuales poderse entender todo eso. Dice Kant, el genuino principio de la razón en general, en su uso lógico, dice es este: encontrar lo incondicionado del conocimiento condicionado del entendimiento, aquello con lo que la unidad de este quede completada. Es decir, el entendimiento, por ejemplo, en la física, nos presenta un conocimiento sobre objetos empíricos que están todos ellos condicionados. Además, es prácticamente tautológico decir que los objetos empíricos están condicionados en la medida en que de entrada ya están condicionados por el propio sujeto que conoce. Bien, la razón es una facultad que busca lo incondicionado. Es la facultad que, no conformándose con una serie infinita de condiciones,
para darle sentido, esa serie busca unificarlas y dar razón de ella con un principio que no requiera a su vez de mayor explicación. De los principios que derivan de este principio supremo de la razón pura serán trascendentes en relación con todos los fenómenos. ¿Qué quiere decir eso? Que serán trascendentes, esos principios de la razón serán trascendentes en relación con todos los fenómenos. Pues que ese principio que busca la razón, que explique todo la realidad empírica, no puede estar dentro de la realidad empírica, sino que la trasciende, va más allá de ella. Trascendente no es lo mismo que trascendental. Trascendental es todo aquello que depende del sujeto, y trascendente es todo aquello que está más allá del sujeto, que tiene que ver con la realidad en sí. Entonces la razón busca un principio que explique toda la experiencia, pero que está más allá de la experiencia. Y precisamente por eso está incondicionado. La cuestión es, aun si la razón busca eso, y tal vez lo esté buscando y hace bien en hacerlo, la cuestión es si es posible encontrarlo, si es posible que la razón finalmente repose en el conocimiento de algún principio incondicionado, algún principio último que explique y dé unidad a la totalidad de nuestro conocimiento de objetos. Bien, hemos dicho que entonces la función de la razón es unificar los conocimientos del entendimiento mediante conceptos puros de la razón. De conceptos puros de la razón, está claro, la razón no solo nos saca sus conceptos de la sensibilidad, de la experiencia, como tampoco lo hace el entendimiento. La razón es que además esos conceptos no puede referirlos en ninguna experiencia. El entendimiento sí. Cuando el entendimiento utiliza el concepto de causa, lo refiere a los fenómenos que están en el tiempo, unos antes y otros después. O cuando el entendimiento utiliza el concepto de sustancia, lo refiere a los fenómenos, en la medida en que se puede percibir cierta persistencia de algo en el tiempo. Sin embargo, la razón, a diferencia del entendimiento, no consigue encontrar o no puede encontrar un fenómeno que encaje con los conceptos que ella genera. Esos conceptos puros de la razón, esos elementos que la razón genera a partir de su propia aspiración a lo incondicionado, se llaman las ideas trascendentales. En fin, estas ideas trascendentales podemos destacar algunas características de las mismas. En primer lugar, se refieren a algo incondicionado. La razón forja o genera ciertas ideas de algo incondicionado, de algo que no dependa de ninguna otra cosa y que a su vez explique todo lo que está condicionado en nuestra experiencia. Y pasamos al segundo punto. Efectivamente, esas ideas trascendentales unifican la experiencia, pero no son los objetos de la experiencia. Son algo así como un horizonte, como en este cuadro de Caspar David Friedrich, un horizonte en el que se unifica todo el conjunto infinito de los objetos de nuestra experiencia, pero que como tal horizonte nunca va a poder ser abarcado por nosotros, sino que se extiende infinitamente. Es decir, esas ideas trascendentales funcionarán como límites de la experiencia hacia el que avanzará la razón en búsqueda de un conocimiento total, absoluto, pero que, ya avanzamos, que no conseguirá nunca. En ese sentido, constituyen, dice, un límite en el que se dirigen las inferencias de la razón. Son un ámbito por el que la razón puede ir avanzando en búsqueda de ese conocimiento de lo incondicionado, sin conseguirlo nunca. Y, por lo tanto, no son invenciones las ideas trascendentales arbitrarias, no son cuentos, ni poesía, tienen su origen en la fantasía, sino que dependen de la naturaleza misma de la razón. Es decir, la razón es capaz de engendrar a partir de sí misma ciertas ideas que unifican a priori, es decir, con independencia de lo que percibamos, del contenido de nuestra experiencia, toda esa experiencia, dándole una especie de límite, nosotros podemos decir horizonte, que permite, bueno, contemplar todo ese espacio por el que admite el progreso de la ciencia. Bien, las ideas trascendentales, ¿cuáles son? Claro, hemos hablado de ellas en general, pero no vemos cuáles son. Y hemos dicho más que no son fantasías, no son imaginaciones. Kant, de hecho, las deduce a partir de las categorías del entendimiento. Dice que las ideas trascendentales tienen que ver con las categorías, concretamente con las categorías de relación, que sean la categoría de sustancia, de causalidad y comunidad. Nosotros hemos visto estas dos, no esta, pero en fin. Esta doctrina es bastante más difícil de lo que nosotros aquí, o compleja y técnica, de lo que nosotros podemos ver. Dejemos simplemente dicho, para no enredar esto más de lo que pueda estar ya, que las ideas trascendentales no son arbitrarias, sino que se deducen a partir de estas categorías. Entonces, el alma es una idea que la razón genera a partir de la categoría de sustancia. ¿Cómo? Pues bueno, la razón, de alguna manera, cuando se plantea la cuestión de las sustancias, pues se da cuenta que las sustancias pueden ser a su vez
pueden funcionar a su vez como predicado de otras. Unas sustancias pueden depender unas de otras, de manera que la razón busca una sustancia que no dependa de ninguna otra más. Esto, en relación con nuestra experiencia interna, pues ¿cómo se traduce? Pues en que siempre experimentamos una serie de sensaciones y esas sensaciones son de algún tipo son de un sujeto, pero ese sujeto no lo encontramos en esas sensaciones, de manera que al final la razón genera la idea del alma. El alma sería un sujeto pensante que a su vez no es predicado de otra cosa. No, digamos que tiene una autonomía. Bien, el alma entonces sería objeto de estudio de la psicología racional, que sería pues, una parte de la metafísica que estudiaría el alma y trataría de demostrar que el alma es inmortal, que el alma es individual, en fin, etc. A partir de la categoría de causalidad que aplicamos al mundo externo, pues genera la razón la idea de mundo. ¿Cómo? Pues, en fin, buscamos como la causalidad aplicada a los objetos de la experiencia nos ofrece una serie de causas que se extienden hacia el infinito. La razón entiende que esa serie de causas tiene que tener una primera causa, tiene que terminar, tiene que tener una unidad. Y a la unidad de todas esas condiciones de los fenómenos, pues es la idea de mundo, que sería el límite, ¿verdad?, de todos esos fenómenos externos y que sería estudiar la cosmología racional, que sería la parte de la metafísica que estudia el mundo como totalidad y que trataría de demostrar si el mundo ha sido creado o es eterno, etc. Luego, a partir de la categoría de comunidad, Kant deduce la idea trascendental de Dios. ¿Cómo? Pues cómo no, como la unidad absoluta de la condición de todos los objetos de pensamiento en general. Aquí hay que fijarse en esto, porque el otro, realmente nosotros no tenemos ahora tiempo para hacer la deducción con precisión. Entonces el alma supone o representa la unidad absoluta del sujeto, como yo tengo que ser un sujeto, una res cogitans, pero claro, esa res cogitans, como no es algo que se me da en la experiencia, es simplemente una idea que la razón engendra porque necesita unificar todas esas sensaciones y fenómenos internos. El mundo es la idea que engendra la razón para unificar toda la serie de condiciones de los fenómenos externos, de los objetos empíricos. Y Dios, al final, lo que representa es la exigencia de la razón de que absolutamente toda la realidad quede unificada por un principio último. Eso significan las ideas. Y no puede haber más. Evidentemente, en el análisis de Kant solo puede haber estas tres ideas y no puede haber ninguna otra más ni menos. Bien, ¿en qué consiste entonces la ilusión trascendental? Veamos lo que dice Kant en el texto. Dice, hay en nuestra razón reglas básicas y máximas para aplicarla que tienen todo el aspecto de principios objetivos. Fijaos, aquí dice que en nuestra razón hay ciertos principios, ciertos elementos, ciertas reglas, ciertas máximas que parecen principios objetivos. Es decir, que parecen principios que se puedan aplicar a los objetos. Parecen. Debido a tales principios, dice, se toma la necesidad subjetiva de cierta conexión de nuestros conceptos por una necesidad objetiva de determinación de las cosas en sí mismas. Fijaos, dice, parece que la razón acaba confundiendo lo que no es más que una necesidad subjetiva, es decir, una necesidad del sujeto, nuestra, con una necesidad objetiva, es decir, con una necesidad que tiene de las cosas mismas. Es decir, acabamos confundiendo lo que la razón exige con lo que la realidad misma, ¿verdad?, debería exigir. Es decir, se toman los principios subjetivos por principios objetivos. En eso consiste la ilusión trascendental. En pretender que por el hecho de que la razón exija la unidad de toda mi experiencia interna en la idea de alma, o que a partir del hecho de que la razón exija la unidad de todos los fenómenos de la experiencia a través de la idea de mundo, o a partir del hecho de que la razón exija la unidad de toda la realidad en un principio último que sería Dios, es decir, pretendemos que a partir de esa exigencia que hace la razón de unidad, pretendemos deducir que esa unidad realmente existe y que la conocemos. Claro, eso es una falacia, es una ilusión trascendental. Pero como ilusión trascendental es especialmente compleja, dado que es imposible deshacerse de ella, es imposible no ser víctima de esta ilusión. Fijaos que dice Kant, la dialéctica trascendental se conformará con detectar la ilusión de los juicios trascendentes. Los juicios trascendentes son aquellos que van más allá de la experiencia, aquellos que dicen, bueno, aunque el alma no es algo que yo pueda observar, tiene que haber el alma, porque si no, ¿dónde está, sobre qué se sostienen mis pensamientos? O cuando la razón dice, bueno, si yo veo aquí un fragmento del mundo, tiene que haber la totalidad del mundo, ¿no?, del cual esto que yo experimento es un fragmento, tiene que existir. O cuando yo pienso que toda esta realidad, si no hay un ser necesario
y absoluto, que lo haya creado y que, sobre el cual se sostenga que es Dios, no tiene ningún sentido, pues, es decir, pues entonces tiene que existir. Cuando la razón hace esos juicios trascendentes que van más allá de la experiencia, buscando ese elemento último y condicionado que explique todo, entonces la razón está sufriendo una ilusión trascendental, lo que llama acá una ilusión trascendental, una ilusión. Y entonces dice, la función de la dialéctica trascendental es detectar esa ilusión para evitar que nos engañe. Nunca podrá lograr que desaparezca, incluso y deje de ser ilusión. Es decir, siempre tendremos esa insatisfacción con los objetos de la experiencia que nos hará pensar, bueno, tiene que haber algo, tiene que existir eso incondicionado. Sin embargo, la razón tiene que disciplinarse y ser consciente de que aunque tenga ese impulso a creer en ese elemento último, a reposar en eso incondicionado que está más allá de toda experiencia, sin embargo, tiene que tener la prudencia de no dar ese paso, aunque siga, ¿verdad? Necesitándolo. En efecto, nos la sabemos con una ilusión natural e inevitable. Es decir, inevitablemente los hombres vamos a caer en esa ilusión. Inevitablemente, a medida que vayamos pensando, acabaremos creyendo en la unidad del alma, acabaremos creyendo en la totalidad del mundo y acabaremos creyendo en Dios o en algo equivalente, en un principio último que dé explicación a todo, con lo que se suele decir ese algo tiene que haber, ¿no? Que explique todo. Claro, la razón no cae en eso porque sí, sino que es una ilusión natural. Depende precisamente de esa función de la razón de buscar el principio incondicionado de todo. Dice que se apoya a su vez en otros principios subjetivos haciéndolos pasar por objetivos. Hay pues una natural e inevitable dialéctica de la razón pura. No una dialéctica en la que se enreda un ignorante por falta de conocimiento o que haya inventado artificialmente algún sofista para confundir a gente sensata. Es decir, esas ideas de alma, de Dios, de mundo y esos juicios que hacemos trascendentes cuando vamos ya de toda experiencia, es decir, nuestro impulso hacia la metafísica no tiene que ver con que seamos tontos o que no tengamos conocimiento, todo lo contrario, tiene que ver con el ejercicio de la actividad racional misma. Que se trata más bien de una dialéctica que inhiere de forma inevitable en la razón humana, es decir, forma parte de nuestra razón experimentar esa tendencia hacia lo incondicionado, y que ni siquiera después de descubierto su espejismo dejará sus pretensiones de engaño, ni sus constantes incitaciones a los extravíos momentáneos, los cuales requieren una continua corrección. Es decir, cuando yo veo en un vaso de agua un palito que entra y veo cómo se dobla, el hecho de yo saber que eso es una ilusión, que no es verdad, no hace que deje de verlo. Aquí ocurre lo mismo, el hecho de yo saber que no puedo fundamentadamente hacer ningún juicio trascendente, ningún juicio que esté más allá de la experiencia, porque en ese caso no tendría forma de aplicar las categorías, porque solo se pueden referir al tiempo, no podría conocer. En la medida, aunque yo sé que solo hay conocimiento cuando el concepto es completado con la sensibilidad y cuando la sensibilidad es organizada por el concepto, aunque yo sé eso, sigo experimentando esa tendencia a traspasar toda la experiencia y creer en la existencia de un principio último. Claro, se trata de detectar la ilusión, de darse cuenta que eso, aunque tenga esa tendencia, sin embargo, no puedo conocerla y no es auténtica, evitar el engaño, mantenernos siempre sin engañar, pero no podemos disolver esa ilusión. Siempre aparecerá. Por eso la dialéctica siempre será, o la filosofía tendrá como función necesaria, siempre el analizar, el protegernos, el vigilar esos intentos constantes de la razón de ir más allá de la experiencia, ponerle límites. Concretamente, Kant analizará esos juicios trascendentes, la metafísica a través del desarrollo de esas tres ideas. En cuanto al alma, Kant dice que la razón pura tiende a hacer una serie de inferencias dialécticas, es decir, en este caso dialéctica aquí significa engañoso. Dialéctica, acordaos como Platón hablaba de dialéctica cuando la utilizaba para el conocimiento de las ideas, claro que tiene que ver con las ideas, pero ya no nos conduce esta dialéctica al conocimiento supremo de la idea de bien, sino que nos conduce precisamente a denunciar esa ilusión trascendental que nos hace pensar que por el hecho de exigir esa unidad última, de creer y de necesitar la razón que ese principio que unifique todo, pues creer por eso que existe. Entonces, Kant dice que, aunque tengamos el concepto de alma, sin embargo, a partir de ese concepto, como es un concepto vacío, al que no le corresponde ninguna intuición, no podemos basar ningún conocimiento en él, porque solo podemos basar conocimientos en algo cuando hay una conexión entre el concepto y la sensibilidad. Fijaos como dice, para que el concepto indique con el nombre sustancia un objeto que pueda darse, o para que se convierta en conocimiento, tiene que basarse en una intuición permanente, es decir, una intuición que esté de algo que esté constantemente en el tiempo. Acordaos como la categoría de sustancia tiene que ver con lo que permanece en el tiempo. La cuestión es
que cuando yo miro hacia adentro y intento tomar consciente de mis sensaciones, veo que las sensaciones no hay ninguna de ellas que sea permanente. Todas mis intuiciones internas pues son constantes, variables. ¿No? A veces siento miedo, otras hambre, etcétera. Es decir, lo único que podría haber ahí permanente que pudiéramos llamar yo, pues no lo encuentro. A ese yo, a esa alma. Sin embargo, la razón lo necesita pensar en el alma para unificar todo eso, pero no la encuentra en la experiencia del alma. No nos la vemos, no la sentimos, no hay nada. Por lo tanto, yo no puedo decir que el alma es una sustancia, como decía Descartes, que el alma es una res cogitans, porque sustancia se refiere a lo que permanece en el tiempo, y solo permanecen en el tiempo los fenómenos. Y resulta que el alma no es un fenómeno. Si yo soy un alma, no puedo conocerme como tal alma, sino como fenómeno. Así que no está justificado decir que el alma es sustancia, simplemente no tiene sentido. Y por lo tanto, tampoco tiene sentido todas las demás inferencias o deducciones que hacemos a partir del concepto de alma, como que sea una, como que pueda mover objetos, ¿verdad? Aquello que decía, que podamos relacionarnos con un cuerpo, etcétera, o que sea simple y por lo tanto inmortal. Todo lo que pretendemos conocer sobre el alma se basa en una inferencia falaz, que basada precisamente en aplicar la categoría de sustancia a algo que no está en el tiempo. Bien, a estos inferencias falaces los llama Kant paralogismos de la razón pura. Tenemos también la antinomia de la razón pura, relacionada con la idea de mundo. Aquí el argumento dialéctico, y aquí, insisto, dialéctica tiene un significado peyorativo, es el siguiente. Si se da lo condicionado, se tiene que dar también la serie entera de sus condiciones. Es decir, si es real la parte, tiene que ser, si yo percibo la parte, si se me da la parte y puedo verla, pues tiene que estar el todo también. Ese sería el argumento dialéctico y falaz. Y fijaos, el antinomio de la razón pura lo que dice, los líos a los que nos metemos cuando hacemos cosmología racional o metafísica con la idea de mundo. Por una parte, lo que plantea Kant es que si no distinguimos entre fenómeno y noumeno y no nos damos cuenta que solo podemos conocer el fenómeno y no lo nouménico, la razón cae en antinomias, es decir, en argumentaciones que tienen consecuencias contradictorias pero que ambas parecen válidas, ¿no? Por una parte, la tesis dice que el mundo tiene que tener un comienzo en el tiempo, y con respecto al espacio está igualmente encerrado en el límite, es decir, que el mundo tiene un principio, pero la antítesis dice que el mundo no tiene comienzo, y la cuestión, sino que es eterno. Entonces, la cuestión es que parece que aquí la razón se atasca. No podemos decidir si el mundo tuvo un comienzo en el tiempo o no lo tiene, o es eterno. También se atasca la razón en otra antinomia, que dice toda sustancia compuesta consta de partes simples. Y no existe más que lo simple o lo compuesto de lo simple del mundo. Es decir, que al final tiene que haber algo que sea absolutamente simple, de lo cual todo está compuesto. Es decir, el átomo. Tiene que haber por una parte el átomo indivisible ya. La antítesis, sin embargo, dice que no hay ese átomo, sino que todo lo que existe puede ser descompuesto en un número infinito de veces y podemos dividir las cosas infinitas sin encontrar nunca nada absolutamente simple, sino que todo está compuesto. Entonces, claro, no parece que la razón pueda tomar partido por ninguno de los dos porque hay buenos o malos argumentos a favor de las dos tesis y antítesis. También tenemos la tesis de que la causalidad, según leyes de naturaleza, no es la única de la que pueden derivar los fenómenos de todos del mundo, sino que también existe la causalidad por libertad, es decir, que no está todo determinado, sino que los hombres también podemos salirnos de la cadena de las causas y efectos de la naturaleza y producir por nosotros mismos una serie de efectos que dependen exclusivamente de nosotros. La antítesis, sin embargo, dice que no hay libertad, que todo está determinado. De nuevo, la razón aquí se atasca y no es capaz de decidirse por una u otra opción. También tendríamos que el mundo le pertenece a algo que sea en cuanto parte suya, algo que sea en cuanto parte suya, sea en cuanto causa suya, constituye un ser absolutamente necesario. Es decir, que dado que todo lo que encontramos depende de otra cosa, es contingente, tiene que haber algo necesario, un ser del cual dependa todo, ¿verdad? Un Hércules que sostenga, ¿verdad?, el mundo. La antítesis es que no existe el mundo, ningún ser absolutamente necesario, y tampoco existe ni dentro ni neto ni fuera como causa, sino que el mundo todo podría ser de otra manera, todo es contingente. Básicamente la tesis es que ahí habría un Dios y la antítesis es que no. Claro, la razón aquí se atasca, son las antinomias en las que cae la razón pura cuando trata de entender, trata de producir algún tipo de conocimiento a partir de la idea de mundo como totalidad. La solución de Kant es la siguiente. Precisamente si analizamos las antítesis, vemos que las antítesis nos pitan un mundo muy parecido al de la física. Un mundo en el que no tiene comienzo en el tiempo, que es eterno, un mundo en el que todo puede ser dividido sucesivamente, siempre vamos a encontrar partículas más pequeñas, un mundo en el que no hay libertad, todo está determinado por la ley de naturaleza, y un mundo en el que no aparece por ningún lado Dios. Porque que yo sepa, Dios no es el resultado de ninguna fórmula, ningún principio de la física. Entonces esto sería un mundo muy parecido al de la física.
Sin embargo, la tesis pinta un mundo muy parecido al de la metafísica tradicional, un mundo que tiene un comienzo en el tiempo, que empezó a existir alguna vez, en el que formado de partes simples que explican todo lo demás, en el que hay libertad, y un mundo en el que hay un Dios. Es un mundo como el de Descartes, básicamente. El mundo de la metafísica, y este es el mundo de la antítesis, el mundo de la física. Claro, esta contradicción, ¿cómo salimos de ella? Bien, Kant dice bien, es que la antítesis y la tesis puede que estén tratando sobre cosas diferentes. Como un distinguido entre fenómeno y fenómeno, la antítesis puede ser una descripción válida del mundo como fenómeno, el mundo tal y como es, percibido por nosotros. Pero eso no significa que el mundo en sí pueda tener un comienzo, pueda haber tenido un principio, que el mundo en sí sea simple, que el mundo en sí haya libertad y que en el mundo tal como es en sí tenga sentido un Dios, un ser necesario. Entonces una cosa es la representación del mundo, que tendría esta característica, y otra cosa sería el mundo en sí. Una cosa sería la película y otra cosa la realidad. Una cosa sería la fotografía y otra cosa lo fotografiado. Y por lo tanto, como ya estamos hablando de cosas distintas, la contradicción desaparecería. A cambio de solución a la contradicción, tenemos que solo podemos acceder con nuestro conocimiento a esto. Esta parte, este mundo así, este mundo metafísico, sería simplemente una suposición posible, que como hemos visto en el prólogo, puede tener sentido para la moral, pero no para la razón teórica. Y por fin, la última de las inferencias dialécticas o falaces de la crítica de la razón pura sería lo que llama Kant el ideal de la razón pura, que tendría que ver con la demostración de la existencia de Dios. El concepto de Dios es un ideal trascendental, es decir, algo que sirve de base a la completa determinación que encontramos necesariamente todo cuando existe. Sería la idea de que hay una base última, un fundamento de todo, absolutamente todo lo cuanto existe. El alma sería el fundamento de nuestras sensaciones, de nuestros pensamientos. El mundo sería el fundamento de los fragmentos, de los objetos de nuestra experiencia externa. Pero Dios sería ya el fundamento de todo. Y claro, la suprema y completa condición material de todo lo que existe. Y esto es una exigencia de la razón. La razón dice, tiene que haber algo que al final unifique todo y sea la condición de todo. Pero Kant demuestra que es imposible. La prueba ontológica, recuerdo que la prueba ontológica es aquella que a partir del concepto de Dios pretende demostrar que Dios existe. Demuestra Kant que es imposible la prueba cosmológica, es decir, la prueba cosmológica es aquella según la cual, dado que todo lo que existe tiene una causa, tiene que haber una causa primera de la cual dependa todo, y también demuestra que es imposible la demostración físico-teológica, que es la demostración que dice que dado que percibimos un orden, una belleza y una armonía en el universo, y ese orden no puede ser fruto del azar, tiene que haber un Dios que haya diseñado, por decirlo de alguna manera, todo eso. Entonces Kant demuestra que es imposible demostrar la existencia de Dios, y estas pruebas son las únicas, las pruebas clásicas de la existencia de Dios, y viene a demostrar que no se pueden. Las tres críticas de Kant a las pruebas de existencia de Dios en el fondo se basan en lo mismo, se basan en que la idea de Dios, al no tener ningún contenido empírico, ningún contenido de la sensibilidad, no poderse referir a ninguna experiencia, no puede generar ningún conocimiento, simplemente una idea vacía, y solo hay conocimiento cuando a un concepto le corresponde una sensación. Y a partir de una idea vacía no podemos saber nada sobre la realidad en sí. En todo caso, lo único que podemos saber a partir de nuestra idea de Dios es una característica de nuestra propia razón. Y es la siguiente, que nuestra razón exige un principio último de todo lo que conocemos. Pero ese principio no tiene por qué existir, aunque estemos tentados a creer en su existencia debido a esa ilusión trascendental que la dialéctica trascendental trata de denunciar.